a quedar de creyente, asistiendo a una iglesia, haciendo 4 cosas, pero esclavo del pecado, esclavo del resentimiento, esclavo de tantas cosas. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Hermanos, solo esa palabra nos puede libertar. Seréis verdaderamente mi discípulo, y como hemos estudiado otras veces, ¿a quienes se les da la autoridad? ¿A quienes se les ha encomendado la gran comisión? A los discípulos. ¿Por qué? Porque yo, para ir a libertar a otros, primero tengo que ser yo libertado. Y hay personas que piensan que eso es un juego. Ay, no, yo voy a la iglesia y yo quiero servir. Hermano, usted no sabe nada de la palabra de Dios y usted ya quiere que lo pongan a predicar, que lo pongan. No, porque tú no eres libre. Ay, ¿cómo así que yo no soy libre y yo voy a la iglesia? No, no eres libre. ¿Por qué? Porque no has estudiado la palabra. Y no me puedes contradecir porque es así. Lo ha dicho Jesús. Si permanecéis en mi palabra. No, yo llevo 10 años yendo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. ¿Y qué tanto la palabra tiene? Muy poco. No, eres esclavo. Porque solo cuando yo me expongo a la palabra de Dios y esa palabra va produciendo, por eso dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando yo permanezco en esa palabra, es que yo me voy convirtiendo en un verdadero discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque yo ya vivo en libertad y solo un libre puede ayudar a libertar a un esclavo. 2 esclavos no se pueden libertar. Hermanos, y hoy es un día de libertad. Porque tú necesitas vencer de tu mente esos pensamientos que el enemigo te pone, que yo ya estoy listo para liberar. Yo ya estoy listo para predicar. Usted no está listo para nada, hermano, hasta que usted no se sumerja en la palabra de Dios. Hermano, deje que el Espíritu Santo le derribe esos pensamientos del diablo en su mente. Esos anhelos desordenados en donde le quiere hacer creer que yo quiero ser líder, que yo quiero. No, sumérgete en la palabra. Como le enseñaba esta semana, nos compartía Samuel el martes, el Señor le dijo, primero tu salvación y luego el servicio, y es así. Hermanos, y a veces uno dura años batallando con una persona, tiene un potencial, tiene un llamado, y uno le dice, mira, tienes que sumergirte, no, es que me la tiene montada, es que no me quiere poner, dice, no, hermanito, con amor, es que usted primero tiene que sumergirse en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra lo haga libre. Y cuando usted es libre, Dios dice, ¿y a quién le dio Dios autoridad sobre los demonios? Para llevar las buenas nuevas de salvación a los creyentes, no a los discípulos. Estamos entendiendo, iglesia, ¿a quién Jesús le dio autoridad? A los discípulos, con quien se sentó a enseñarle y las parábolas interpretadas, la palabra de él, a los discípulos. ¿Para qué? Para que esa palabra los libertara de toda la esclavitud que había en ellos, y después que nosotros somos libertados, que vamos a trabajar a libertar a otros, hermanos. Pero no has permitido que esa palabra penetre en ti, te transforme, te libere, pero ya estás listo para ir a las multitudes. Es que yo ya me veo allá, ya se ve, lo ve el diablo, hermano, para usarlo como instrumento de maldición. Pero el que recibe esta palabra en verdad dice, Señor, me voy a preparar. Eso sí, me preparo, me sumerjo en tu palabra, Señor, para que tú me libertes, para que tú me transformes, porque solo esa verdad me hará libre. Y una vez yo sea libertado, yo me convertiré, Señor, en un verdadero discípulo. Y a los discípulos son los que tienen autoridad para ir y hacer otros discípulos. Los discípulos son los que Dios le dio autoridad para echar fuera demonios. Los discípulos son los que tienen la capacidad para ir y hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya han sido libertados primero. Pero con esas cadenas de esclavitud, hermanos, seamos honestos con Dios. ¿A quién vamos a libertar si nosotros mismos estamos esclavos? Hermanos, se necesita un mínimo entendimiento, conocimiento de la verdad de Dios para yo ir a otros. Y hay muchos que llevan años dando vueltas. No, es que la pastora me ponga, es que el pastor me ponga. No, aquí no se trata de poner a nadie. Se trata de que tú desarrolles una relación personal con Cristo. Primero tu salvación, primero tu relación con Dios y luego el servicio a Dios. Pero hermano, ¿usted le cuesta leerse un salmo al día? Pero quiere que lo pongan ya, es que mandar, dirigir en qué, en la carne y media, rostizada, chuletón completo, barbacoa y media. Hermano, se va a dirigir en la carne. ¿Por qué? Porque usted va a dirigir con todos sus pensamientos carnales de la vieja naturaleza, todos esos pensamientos de esclavitud. ¿Y quién trabaja detrás de todos esos pensamientos carnales? No tengo necesidad de decirlo, respóndalo usted mismo.
Hermano, el servicio a Dios es algo serio. El servicio a Dios es algo serio. Yo necesito conocer primero al Dios que voy a servir. No, a mí me da pereza orar, pero quiero que me pongan por allá. A mí me da pereza estudiar la palabra. Yo prefiero mi Instagram, prefiero mi Facebook, no sacrifico nada. Yo prefiero irme los fines de semana de paseo, estar guay, pero quiero dirigir. Perdona. Que esto no se trata de nosotros, se trata de Dios, y a Dios hay que respetarlo y a su palabra también. Y si tú quieres ser verdaderamente un discípulo de Cristo, necesitas sumergirte en su palabra. Si tú quieres servir a Cristo, necesitas sumergirte en su palabra, para que esa palabra te liberte, te transforme, te renueve, nos vaya cambiando, nos vaya renovando y nosotros podamos dar el fruto para el cual el Señor nos ha llamado. Hermano, sacrifica tiempo de ocio. Yo siempre digo lo mismo. Sacrifica tiempo de ocio y ya no se convierte en sacrificio porque es un deleite. Para mí el estudiar la palabra del Señor, por ejemplo, digo, Señor, gracias por ese regalo, porque para mí es un regalo que Dios me ha dado. Para mí la palabra de Dios es un deleite, es como comerme un postre más rico que una tarta, o sea, es algo deleitoso. Y es cuando yo me voy sumergiendo en esa palabra que esa palabra me va libertando, me va renovando, me va transformando y me va convirtiendo en verdadero discípulo de Cristo. ¿Quién me convierte en verdadero discípulo de Cristo? Su propia palabra. Hermanos, por favor, Dios está llamando a una relación personal. Está llamándonos a una relación personal de tal manera que yo no pueda culpar a nadie. Que mi ministerio no se desarrolló, no te sumergiste en la palabra. Es que, Señor, los planes que tú tenías para mí, las profecías que me dieron no se cumplieron, no te sumergiste en la palabra. No alcanzaste la libertad. Si permanecéis en qué, en mi palabra, yendo a la iglesia, no, en mi palabra. ¿Cómo vas a servir a alguien que no conoces si no sabes cómo es Él? Hermano, se necesita empezar a conocer a Dios. Porque conocer a Dios en la eternidad nadie lo conoce en su totalidad. Él se va revelando a nosotros a través del tiempo. Así que si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra, mira lo que dice, esto es muy fuerte. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, ¿por qué? ¿Por qué ellos procuraban matar a Jesús? Mira, ahí está la respuesta, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermano, es tan delicado poner al servicio de Dios una persona que no tiene respeto por la palabra de Dios. Dice, procuráis que matarme. ¿Quiénes eran los primeros opositores de Jesús, hermano? ¿Quiénes eran los que se oponían constantemente? Y se convierte en la iglesia en una lucha, en un campo de batalla, y aún las familias, cuando la gente no se quiere sumergir en la palabra de Dios. Porque el carnal terminará queriendo imponer su sistema de pensamiento por encima del de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Como ellos no, Jesús les dijo, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermanos, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, es una palabra dura. La palabra de Dios no es fácil como la gente dice. Ay, no, sí, tan bonita, sí, muy bonita. Pero nos confronta con nuestra realidad, nos confronta con el pecado. Y Dios nos dice, o vas a abandonar el pecado o vas a salir. Hermanos, hay mucho en el camino que se queda. Porque cuando le llega una etapa en la vida, uno dice, Señor, por allí ya no paso. Es que esto me gusta mucho, me gusta más que a ti. Como siempre tiene que haber una participación activa en nuestra voluntad. Hasta ahí llegó la palabra. Cuando Jesús vino y empezó a enseñar las verdades del reino de Dios, a los fariseos no les gustó. Por eso la palabra de él no hallaba cabida, porque les quitaba ese estatus que ellos mismos se habían montado, esa religiosidad. Entonces cuando Jesús viene y nos confronta con nuestra verdad y te dice, no, es que tú toda la vida has sido criticón, has sido envidioso, has sido así, has sido allá, nos empieza a confrontar con tantas verdades. Uno se asusta y uno dice, ¿qué es esto? Es que yo no tengo nada bueno, es que todo lo tengo malo. No, es que nos está confrontando con la verdad para transformarnos y llevarnos a ser sus discípulos.
Y el que tiene un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué hace? Se humilla, le dice: Señor, reconozco que he sido así. Como dijo este hombre: sé propicio a mi pecado. Reconozco que mi vida ha sido así, así me humillo. Y transfórmame, renuévame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ahí es cuando yo me humillo. Pero hay personas que no aceptan la confrontación, y lo primero que va a hacer la palabra de Dios es confrontarnos con quiénes somos y quiénes hemos sido. Pero también nos dice hacia dónde Dios nos quiere llevar si queremos. Hermanos, cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, acepta la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos no querían la verdad. Ellos lo que querían era usar, porque tenían un sistema religioso y querían usar el nombre de Dios. ¿Usted sabe que hay mucha gente que usa el nombre de Dios para obtener beneficios, sacar ventajas? Pero Dios no quiere que nosotros seamos de ese grupo. Dios quiere que nosotros le conozcamos, seamos sus discípulos, recibamos libertad para que vayamos a libertar a otros, pero en verdad, no con hipocresía y falsedad como hacían esta gente. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado, ¿qué? ¿Por qué procuraban matarlo? Porque les había hablado, ¿qué? La verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar qué? Mi palabra. ¿Qué hay en ti que te impide acercarte a Dios? ¿Qué hay en ti que te impide leer la palabra de Dios? ¿Qué hay en ti que te impide creer la palabra de Dios, vivirla y aferrarla? Mira lo que Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Hermano, cuando nosotros no buscamos a Jesús en espíritu y en verdad, nuestro Padre no es Dios. Cuando nosotros no buscamos a Jesús en espíritu y en verdad, no aceptamos la confrontación de la palabra que nos dice: en ti hay este pecado, abandónalo, sino que queremos usar a Dios para obtener beneficio, terminamos siendo gobernados por el mismo Satanás, como les pasó a los fariseos, y Jesús se los dijo abiertamente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, un corazón que quiere servir a Cristo, pero no quiere someterse a Cristo, termina siendo gobernado por el mismo Satanás. Lastimosamente es así. Por eso es tan delicado el servicio a Dios. Por eso es tan delicado el servicio a Dios. Porque yo tengo que estar sumergido con la palabra de Dios, para que esa palabra me libere, me transforme, me renueve y haga de mí esa persona que Dios quiere que yo sea. Que yo sea esa nueva persona, esa nueva criatura. Tengo que sumergirme en ese nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, porque el viejo hombre ya sabemos por quién es gobernado. Hermanos, el servicio a Dios es algo serio. El servicio a Dios por eso es solo para discípulos, para aquellos que dicen: Jesús, yo quiero que transforme mi vida, yo quiero ser libre de la esclavitud del pecado, llévame a amar tu palabra, llévame a obedecerla, transfórmame, porque no quiero ser el mismo, no quiero ser la misma. Y ahí es que el poder del Espíritu Santo entra y rompe las cadenas que tenga que romper en un corazón que se ha abierto a decirle: Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero no quiero ir más a la iglesia para ser visto, no quiero ir más a la iglesia arrastrado por la vieja naturaleza. Yo quiero que tú hagas de mí esa nueva persona. Y esos son los corazones que Cristo está buscando. Y hoy el Señor te dice: no importa cómo hayas sido, mentiroso, ladrón, atracador, prostituto, a Dios no le importa lo que hayas sido, a Dios le importa lo que tú a día de hoy quieres ser. Por eso Él le dijo a esa mujer: ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. El Señor no nos juzga por nuestro pasado, pero sí la palabra de Dios confronta nuestro presente. Y hoy el Señor te dice: ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? ¿Quieres ser gobernado por el Espíritu Santo?
¿Quieres que Cristo rompa tus cadenas o quieres seguir esclavo del pecado?